Hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio. Nos encontramos en la lección número 2, la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. La semana pasada vimos las bases de esta misión de Dios, es decir, Dios buscándonos en el jardín, Dios redimiéndonos en la cruz y Dios prometiéndonos vida eterna. En resumen, eso fue lo que esta semana pasada estudiamos hablando de la misión que empezó con Dios en la eternidad. Y ahora vamos específicamente a la parte que nos corresponde a ti y a mí en este trabajo extraordinario, en esta obra, en este servicio al que Dios nos ha llamado. El autor de la lección de esta semana nos dice, como hasta aquí lo vemos, que el hilo conductor de la historia humana es Dios como un misionero. Y ese es un asunto que hay que resaltarlo, hermanos, porque a través de toda la Biblia, ustedes y yo podemos ver justamente ese proceder de servicio de nuestro Dios, buscándonos, atrayéndonos y salvándonos. La lección de esta semana la he dividido en 3 partes, como regularmente lo hago, a fin de darle un sentido más eh, organizado, de tal manera que la presentación en la clase de la escuela sabática en los sábados pueda ser más claro para los hermanos. Y entonces, en el primer punto, veremos quién y a cuántos. La lección nos dice, hermanos, que como usted y yo lo sabemos, que Jesús es el único camino de salvación. Sin embargo, toda la deidad en el proceso de la salvación está 100% involucrada. Es decir, el Hijo que vino a nacer y que murió por nosotros, el Padre que demostró su amor al enviar al Hijo, y entonces el Espíritu Santo enviado por el Padre para fortalecer la vida de sus hijos. La Biblia está llena de estas evidencias de la divinidad completamente envuelta en este proceso de salvación. Y ese involucramiento de la divinidad, hermanos, nos habla de la totalidad también de los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, que deberíamos de también estar involucrados de forma plena, consistente, permanente en este cumplimiento o en este seguimiento del cumplimiento de la misión de Dios. Porque la lección sigue señalando que la misión no es nuestra. Y tal vez en la última parte yo señalaré un punto por el cual me parece que el hecho de que no es nuestra debemos de cuidarlo bastante. Entonces, toda la divinidad envuelta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo envuelto en esta santa misión, hermanos. Ahora, cuando el Evangelio dice, o cuando el mandato divino de Mateo 28 señala que debe de ser predicado a todas las naciones,
como lo dice Mateo 28:19 y como lo señala Apocalipsis 14:6 en el mensaje de los tres ángeles, hermanos, nos muestran ese punto común que no debe de ser olvidado por ninguno de nosotros. El evangelio, hermanos, debe de ser llevado a todas las naciones, a todas las personas, incluyendo, y aquí habría que subrayar, a aquellas personas que creemos por nuestros propios pensamientos o por nuestras propias ideologías o por nuestros propios pre, pre, preconceptos que no debieran o que no merecen tener el evangelio. Aún a ellos el evangelio debe de llegar. Y es clara la indicación de Jesús al respecto, señalada especialmente en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Es decir, debe de llegar a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Es la casa donde tú y yo estamos, vivimos, nos movemos. Y es allí, dice la lección, el lugar supremo de la misión. Y claro, hoy vivimos en un contexto de miles de millones de habitantes en el mundo, en circunstancias diferentes que hacen complicado que el evangelio se predique así por la cantidad. Sin embargo, si ese hilo conductor se hubiera hecho, seguramente todo el mundo estaría alcanzado con la misión. Luego nos manda a Judea y a Samaria, es decir, a los cercanos, pero que no viven ni comparten la misma realidad que nosotros. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros aquí en México tenemos cercanos a los de Estados Unidos, que hablan otro idioma. Esos son los de Judea y son los de Samaria, es decir, ir un poquito más allá. Pero la misión finaliza diciendo que finalmente debe de llevarse hasta lo último de la tierra. Es decir, el evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Esos tres aspectos, estas tres zonas geográficas, hermanos, son las que nos ocupan hoy a la iglesia en la proclamación de este evangelio eterno. Así que concluimos que estos dos puntos, la Trinidad envuelta por completo en este trabajo y el absoluto de que todo mundo debe ser alcanzado, no lo podemos perder de vista nunca, y eso implica que ustedes y yo podamos entender muchas otras cosas de la predicación también de este evangelio y del cumplimiento de la misión que Dios nos ha dejado. Punto número 2, el mensaje y los canales. El mensaje, bueno, tal vez aquí alguno dirá, no hay mucho que decir si ya lo sabemos, sí, pero hay que enfatizarlos para que en algún momento de estrés, de dificultades, no se nos olvide, hermanos. Apocalipsis 14:6-8 señala que el evangelio que debe de predicarse, que debemos de predicar, es el evangelio eterno. El evangelio eterno. Ahora, ¿qué o cuál es ese evangelio eterno? Bueno, el apóstol Juan, en su carta, y iniciando la carta ahí en Juan 1:14, nos señala algunos elementos que no podemos olvidar de este evangelio eterno, hermanos. ¿Qué debemos de predicar? Bueno, debemos de predicar que Cristo vino y murió sin pecado. Tenemos que predicar que murió en la cruz como un sacrificio sustitutivo. Tenemos que predicar que Jesús resucitó y que regresó al cielo. Y tenemos que predicar que hoy intercede por cada uno de nosotros. Ese es, en resumen, el evangelio eterno que debe de ser predicado, queridos hermanos. La persona tiene que conocer, entender,
amar a Cristo Jesús por todo eso. Y cuando eso sucede, entonces el último punto que veremos se da por sí solo. Así es de que el evangelio eterno es este. Ahora, ¿por qué es eterno? Es eterno porque no hay otro evangelio, hermanos. Es el mismo evangelio que el Señor ideó allá en la eternidad cuando Él creó al ser humano, y es el mismo evangelio que hoy prevalece y que hoy tratamos con esfuerzos incansables de que llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mismo evangelio. Los canales. Bueno, Dios siempre ha tenido a personas que le representen que representen fielmente su carácter. Dios siempre ha tenido. Esto nunca ha parado. Abraham, como nos lo presenta la lección de la escuela sabática, fue llamado y toda su descendencia junto con él. Ahora, de acuerdo con el concepto de el apóstol Pablo en Romanos, tú y yo somos simiente también de Abraham. Y si somos simiente de Abraham, somos herederos. Pero si somos herederos, también somos parte de ese pueblo llamado para cumplir la misión que Dios ha encomendado a su pueblo, hermanos. Eh, debe de ser, debemos de ser agentes en el cumplimiento de la misión de Dios. Es decir, debemos de ser, como Dios le dijo a Abraham, canales de bendición para los demás. Y creo que ese es el punto clave que por alguna razón hemos olvidado. Canales de bendición. Que tu presencia y mi presencia en el entorno donde estamos pueda ser de bendición no solamente temporal, sino especialmente bendición de naturaleza eterna para la gente que nos rodea. Ahora, señala el autor de la lección que este proceso de atraer a las naciones, hermanos, eh, fue la estrategia misionera de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor hizo y marcó tantas cosas justamente para eso, para que el pueblo de Israel fuera un imán que atrajera a los demás hacia Cristo, hermanos. Y entonces el Señor, a través de su pueblo, pudiese cumplir su misión. El punto 3 de la lección es el eje central. Y lo llamo el eje central porque me parece que es el aspecto que hay que señalar en esta lección. Ahora, allí en Mateo 28, el Señor nos presenta los 4 aspectos básicos de esta gran comisión. Número 1, dice la lección, Jesús ordena una reunión con sus discípulos en Galilea. Y aquí hay que resaltar algo interesante. Miren, el Señor, antes de morir, siempre les dijo, ¿saben qué? Va a pasar esto, pero vayan a Galilea, allí nos vamos a encontrar. Esa fue la indicación siempre. Ustedes lo encuentran en todos los evangelios, esa indicación. Pero el día que Jesús resucitó, el domingo, ese domingo por la mañana, que llegó la noticia, que se empezó a esparcir, 2 de los discípulos de Jesús, que eran discípulos, dice Elena White, no eran de esos discípulos muy prominentes, es decir, no aparecían en los registros por alguna razón. Bueno, esos 2 discípulos de Jesús, en vez de ir a Galilea, tomaron la puerta equivocada y se fueron para otro lado, justamente para el lado contrario. Por eso la indicación de Mateo 28 es de la orden que Jesús había dado de reunirse con ellos en aquel lugar. Finalmente, en el último capítulo de Lucas encontramos que se encontraron finalmente allí en Galilea. Ahora, el punto número 2 de esa indicación de la Gran Comisión es que Jesús se acerca a ellos declarando su autoridad. Punto número 3, Jesús los comisiona a una tarea específica. Y punto número 4, Jesús promete su presencia permanente. Esos puntos
son importantes marcarlos y tal vez extenderlos un poquito más en tu clase. Pero hacer discípulos es el objetivo primordial de la Gran Comisión y la tarea principal de la misión. Hacer discípulos. Ahora, hay que considerar, dice el autor de la lección, que el único lugar donde se usa un verbo de acción con fuerza es justamente ese, ir y hacer discípulos. Entonces, yo lo he dicho siempre, ¿no? ¿Cómo se hacen los discípulos? Bueno, la indicación es clara. Hay que hacer discípulos, dice el Señor, y luego nos muestra también el proceso. Hay que hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. De repente esto se vuelve una discusión, yo digo, infructuosa, porque tenemos que tomar todos los elementos que presenta la lección. Hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Ese es el orden que el Evangelio de Mateo registró de la Gran Comisión. Tristemente, lo hemos estado haciendo al revés y no llegamos al punto clave de esta situación. Hemos estado enseñando, hemos estado bautizando, pero pocos se han hecho discípulos de Jesús. Tal vez sería bueno considerar ahora, hermanos, el proceso inverso, el proceso tal y como se presenta en el Evangelio de Mateo en la Gran Comisión, para que esto pueda ser más efectivo al cumplir la misión que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. Todo verdadero seguidor de Jesucristo debe dedicarse a ser discípulos. Y yo termino nuestro comentario y nuestro resumen de la lección haciéndote la invitación. Únete, querido hermano, para que el cumplimiento de esta misión se vuelva nuestra prioridad y entonces prepararnos y pronto ir a habitar con Cristo en las mansiones celestiales. Que Dios te bendiga y que esta lección sea una bendición para tu clase durante este sábado. Dios te bendiga.